Bueno, pues bienvenidas a todas las que estáis en presencial y también a aquellas que, bueno, aquellas personas que luego decidan verlo. Como estaba comentando, la presentación se va a quedar grabada y lo subiré a mi canal de YouTube, así que luego lo podéis ver las veces que queráis. Para quienes me conocéis, pues ya sabéis quién soy. Para quien no, pues me presento. Soy Inmaculada González, soy terapeuta transpersonal, he hecho psicología transpersonal en la Escuela de Desarrollo Transpersonal y bueno, he hecho bioneuroemoción, soy profesora de yoga y de meditación y bueno, pues estoy especializada en el tema del acompañamiento del duelo. Soy voluntaria también en paliativos y bueno, pues por experiencia propia, como ya decía en mi vídeo de presentación de este taller, pues mi padre falleció un 20 de diciembre de manera repentina y bueno, pues los duelos siempre son muy difíciles porque la ausencia duele mucho. Pero parece que en esta época de Navidad como que esa complejidad se acentúa y se hace un poquito más difícil de llevar. Entonces, bueno, pues lo que como quería empezar es un poco planteando lo que es la Navidad y las creencias al respecto, ¿no? Porque a lo largo de todo este tiempo, lo que me he dado cuenta y lo que he constatado es que al final toda nuestra vida tiene relación con las creencias que tenemos respecto a lo que vivimos, a las experiencias que hemos vivido en el pasado y a lo que, pues, culturalmente y en nuestra propia familia, lo que hayamos experimentado, ¿no? Esto hace que, que las cosas se transiten de una manera más sencilla o más compleja. Bueno, pues en cuanto a la muerte, si hubiésemos nacido en otra cultura, pues la muerte no se llora, ¿no? La muerte se celebra y la muerte es un acto de volver a la luz y entonces toda la familia lo celebra. En otras, pues lloran muchísimo. Culturalmente, pues si eres, por ejemplo, cristiano, pues, por ejemplo, con el tema del dinero, ¿no? Pues tienes que ser pobre, ¿no? Y para entrar en el reino de los cielos. Y sin embargo, por ejemplo, para los judíos, pues la mejor manera de honrar a Dios es tener dinero, ¿no? Entonces, la, la pregunta es, pues, ¿qué es para ti la Navidad? ¿No? Porque la Navidad bueno, pues hace referencia a dos conceptos, que es el nacimiento y la fiesta, y se trata pues de algo nuevo que nace y que merece ser celebrado. Por ejemplo, para Yogananda, que es uno de los maestros del mundo del yoga, él dice que la verdadera celebración de la Navidad consiste en experimentar en nuestra conciencia el nacimiento de la conciencia. Esto quiere decir que es un acto de amor profundo por el otro, para quitándonos de nuestra propia comodidad para hacer sentir cómodo a quien está al lado, ¿no? Si nos basamos, bueno, al final la Navidad tiene un tema que es, bueno, las religiones se han ido apropiando del concepto de Navidad, pero la Navidad realmente viene a consecuencia, o sea, no hay hechos reales de que Jesucristo, ni que Buda, ni que nadie, porque si lees en todos los sitios siempre aparece como que los maestros han nacido el día 25 de diciembre, ¿no? Y esto en realidad lo que viene de un origen pagano que viene determinado por el solsticio de invierno. El día 22 tenemos el solsticio de invierno, que es que se para el sol y tenemos 3 días de oscuridad. Al tercer día, que es como 3 días hay que esperar para dar peso y para que un hecho se constate, pues
surge y viene el nacimiento. Entonces, realmente la Navidad es la vuelta a la luz. A partir de ahí los días empiezan a ser más largos, tenemos más horas de luz, poco a poco se van alargando los días. Entonces, la Navidad significa el nacimiento de la luz. Y con esta idea, o por lo menos lo que a mí me ha servido, es para alojar en el corazón esa llama, esa luz que hace que nazca una versión mejor de ti. Es una versión mejorada y con ganas de hacer lo mejor por ti y para ti y también lo mejor para ti y para los que te rodean, ¿no? La Navidad está marcada también por tus experiencias anteriores. Si tú has tenido unas Navidades pues, de mucha carencia o de mucho festín o con mucha gente o solo, depende de cómo tú lo hayas vivido todas las Navidades, cuando se presenta una Navidad con la falta de alguien querido, pues eso se va a incrementar o se va a ver marcado de alguna manera, ¿no? Entonces, también mirar toda la evolución, porque nosotros hoy, con la experiencia que tenemos hoy, la edad que tenemos hoy, la situación que tenemos hoy, no somos las mismas personas que todos los años anteriores. Entonces, hay que ser también consecuente y saber que todo en la vida es cíclico y que igual que en algún momento nuestros padres estaban con nosotros siendo niños y estaban los abuelos, pues luego faltaron los abuelos, luego, o sea, todo es cíclico y cada persona va aumentando y va compartiendo ese rol que le corresponde en cada situación. Pero obviamente la vida es algo en movimiento y este movimiento se traduce en que siempre hay gente que llega y gente que se marcha. Es cíclico. La vida aparecen y desaparecen personas a lo largo de nuestra vida. La creencia respecto a lo que tiene que ser la Navidad. La Navidad es como que todo el mundo habla de sentimiento de paz, de apoyo, de caridad, de compasión y todas estas cosas, ¿no? Pareciera que eso solamente ocurre en la Navidad, ¿no? Cuando realmente esto debería de ser todo el año, porque en realidad hay que ser compasivo todo el año, hay que atender al prójimo todo el año y, y los sentimientos de Navidad que hacen sentir amor al prójimo debería, o lo recomendable sería que lo practicásemos todo el año. Sin embargo, hay una frase que a mí, pues, hay algo que a mí yo estoy poniendo en práctica, que es cada, todo lo que pasa y todo lo que sucede al final tiene un mensaje para ti. Y la vida, aunque la compartamos con muchas personas, al final es una experiencia individual. Venimos solos a este mundo y nos vamos solos de él. Con lo cual, la paz que todo el mundo hablamos de la paz en el mundo y la paz del mundo comienza con la paz que cada uno de nosotros tenemos. Y todo lo que reflejamos en el mundo exterior es algo que tiene que ver con nuestro interior. Si tú estás en paz y tú estás tranquila y tú estás en calma, eso es lo que vas a proyectar y a exteriorizar por fuera. Y si estás nervioso o si estás preocupado o conforme esté tu mundo interior, así va a resultar el exterior. Entonces, lo primero de todo es plantearte qué es la Navidad y abrir un poco la mente para aprender o por lo menos tener esa intención de plantearte la Navidad desde otro punto de vista, con otra mentalidad. ¿Qué es la Navidad para mí? Y realmente que sea algo interior, que sea algo que acoja tu situación actual, el proceso en el que estás viviendo, que sea respetuosa contigo, que aceptes el dolor por el que estás pasando,
pero sabiendo y con la certeza de que este proceso tiene un fin, una finalidad más bien. Y la finalidad es salir reforzado, poder observar tus prioridades, los valores de tu vida y vivir conforme a eso, ¿no? Entonces, si nos quedamos en la Navidad como lo que hemos vivido hasta ahora y con, no sé, pues lo más normal, que es lo que más se dice, lo más extendido, evidentemente si seguimos ahí, pues va a haber un sufrimiento. Porque cuando falta alguien y claro, es que la mesa, es que falta gente, entonces hay que empezar a relacionarse con la Navidad desde otro lugar. Esta es la primera invitación que os hago, que es analizar la Navidad y las creencias desde otro punto de vista, ¿no? La muerte y el duelo. eh, la conciencia de finitud, ¿no? Esto es, hay esta frase que he puesto aquí de Tiziano Terzani es, he hecho mi vida, he viajado, he visto el mundo y sus guerras, he amado, he tenido una familia, no me queda nada por hacer en este mundo que me interese. Lo único que me interesa es saber qué sucede en su devenir. En realidad, la muerte es lo único nuevo que me queda por vivir. Es verdad que solamente los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta de nuestra finitud. Ningún otro ser vivo, una planta, un animal, nadie se da cuenta de que ha nacido y de que va a morir. Eso solamente lo sabemos los seres humanos. A pesar de ser un tema que más bien se tiende a evitar y que la gente no quiere, la gente no quiere hablar de la muerte, es como que no apetece hablar de la muerte. Pues de vez en cuando aparece por ahí en nuestra conciencia. Entonces, en esos instantes es como que nos damos cuenta de que es algo inevitable. Pero bueno, como es algo que no te toca, es como que, bueno, lo piensas y dices tú, "Uf, ahí está, ¿no? La muerte", pero vuelves a tus quehaceres, a tu ritmo de vida, a tu estrés, para arriba, para abajo, y entonces no te paras a reflexionar sobre la muerte, ¿no? Y al final entramos en esa hipnosis en la que vivimos continuamente y no nos damos cuenta, no le prestamos atención a eso, ¿no? Entonces, pues probablemente la próxima aparición es cuando alguien te dice, pues se ha muerto fulanito. Y entonces es como de repente otra vez, se ha muerto fulanito. Y todo el mundo, la verdad es como que casi siempre se sorprende. Es como que cuando alguien nos dice que se ha muerto alguien, incluso a pesar de estar en un proceso de enfermedad, es como que todo el mundo, se ha muerto alguien, no puede ser, ¿no? Esa es la primera reacción de la mayoría de la gente, la no creencia. Entonces, al final es ahí cuando te das cuenta de que existe un punto y final, pero realmente cuando vas a acompañar a la familia o a los supervivientes de la persona que ha fallecido, pues bueno, vas, estás un ratito y como que o lo acompañas al entierro, a lo que sea, pero te vas a tu casa y hay una sensación como, bueno, esto se queda ahí y le ha pasado a ellos y esta es la familia y yo me voy a mi casa y sigo con mi historia, ¿no? Entonces, esto es una cosa que a mí me parece muy importante, porque la muerte nos llega a todo el mundo. Y yo creo que todos, vamos, yo creo no, sé que todos han experimentado la muerte en sus familias, porque es algo que ocurre diariamente. Entonces, también es algo que hay que integrar como una parte de la vida, porque más allá de que pensemos mucho o poco en ella, al final, en lo más hondo de cada uno de nosotros, sabemos que la vida va hacia adelante y que el final y la desembocadura de la vida es la muerte. Entonces, ni el miedo a la muerte, ni evadir, ni evitar hablar del tema de la muerte, son los mejores compañeros de viaje de la vida. El miedo
paraliza y hace que todos los pendientes se vayan acumulando en nuestra particular mochila. El evitarlo, pues nos aleja de ese aprendizaje que tarde o temprano va a llamar a nuestra puerta, que ese aprendizaje es el de saber soltar. Todos los sabios de durante muchos tiempos han intuido que el hecho de afrontar la muerte en lugar de evitarla nos lleva a vivir una vida con sentido. Y para mí esta es la clave, el dar el sentido a tu vida. Y esto es algo que es único y personal. Por mucho que tú hayas sido madre, hayas sido esposa, hayas sido hija, y evidentemente falte alguna de esas personas y sufras ese dolor tan increíble y tan inmenso, al final la vida es tuya y nadie va a vivir por ti y nadie va a morir por ti. Y todo ese aprendizaje que tú has tenido la suerte de tener a ese compañero o a la persona que haya fallecido, el momento del duelo es para agradecer todo eso. Lo que has aprendido con esa persona, lo que has compartido, el amor que os habéis dado y al final, en el fondo de todo es esta relación y esta situación a mí tiene que darme un sentido a la vida. Y la vida no es para quedarme, evidentemente, un tiempo, está claro, hay que hacer el duelo y cada uno tiene el tiempo que necesite, por supuesto. Pero este tiempo del duelo es para indagar en tu interior y para ver ahí lo que hay, lo que se ha alojado después de tanto tiempo compartido. Y sobre todo para hablar abiertamente. Cuando uno habla y se desahoga con quien sea, con una amiga, con alguien que vaya a visitarte, con un terapeuta, con quien sea, sencillamente hablar de cómo te sientes. Porque ya el hecho de hablar y de decir cómo estás, cuánto le echas de menos, cómo te encuentras, esto ya libera un montón. Porque muchas veces caemos en el error que es, tengo que mostrarme bien porque no quiero que los que están a mi alrededor sufran. Y esto es un error, porque todo el mundo tiene que saber que estás en un proceso de duelo. Y un proceso de duelo implica estar triste. Pero según vas avanzando en el duelo, y por ejemplo ahora que viene la Navidad, uno tiene que decir, vamos a celebrar con los que están, porque a esa persona le gustaría que fuese así. Y porque además, para mí, yo no sé si voy a estar el año que viene, no sé si voy a estar mañana. Este momento, en el presente en el que estoy, es mi única realidad. Y estoy aquí con las personas que se acerquen y que cenen conmigo. Y ahí es el único momento donde la vida existe, donde estamos. Y ya habrá tiempo cuando se acabe de llorar o mañana o cuando venga un recuerdo, pero uno tiene que tener la intención de ir hacia adelante, sabiendo que el dolor está y que estás transitando por ese proceso, pero también sabiendo que es tu momento y que si estás ahí con tus hijos, con tus nietos, con tú solo, aunque estés sola, pero voy a disfrutar de esta cena, voy a disfrutar de este momento, de mi silencio, de mi presencia, porque no sabemos quién va a ser cuando me voy a marchar. Krishnamurti, que fue otro yogi, afirmó, no tenéis miedo a la muerte, en realidad teméis a la vida. Las tradiciones de sabiduría han señalado que para encontrarle un sentido a la muerte y entregarnos al tránsito con aceptación, llegado el momento, antes debemos encontrarle un sentido a la vida. La muerte es algo inevitable, pero y en paliativos se ve mucho, o la gente con la que tienes oportunidad de hablar, ¿no? Es como que
sientes que tu vida tiene que haber tenido un sentido, que todo lo que ha sucedido en tu vida ha servido para algo y que lo que has compartido, pues que dejas, lo que sea que dejes, tu propia experiencia es, merece la pena, porque si no merece la pena, entonces vas a morir con mucho sufrimiento. Y al final, cuando la muerte llega, no queda de otra que entregarse a ella, porque no hay nada que lo pueda parar. Entonces, para poder hacer ese tránsito con aceptación y dejarte llevar y dejarte soltar, lo mejor que puedes haber hecho es haber tenido una vida plena. Y eso se construye cada día, con tu actitud ante la vida, con lo que tú eres para ti y con lo que tú eres para los demás, lo que tú dejas en los demás. Y no es lo mismo irte y que te recuerden como una persona alegre, una persona pues que con energía, pues que estaba siempre eh, ahí para ayudar o siempre dabas una palabra de aliento, que irte sabiendo que, bueno, pues que eras una persona huraña, que no te relacionabas con nadie, ¿no? Cambia mucho. Entonces, realmente cada uno muere como vive. Entonces, realmente hablar de la muerte es hablar de la vida. Y la vida ocurre a cada instante. Por eso es que no nos podemos perder en cosas que no nos sumen. Dice Osho, dice, cuando digo morir, en realidad quiero decir vive intensa y apasionadamente. En la vida plena se encuentra la muerte y esa muerte es hermosa. En una vida intensa, apasionada, la muerte llega espontáneamente como un silencio, como un gozo profundo. Cuando digo morir, no estoy diciendo nada en contra de la vida. En realidad, si temes a la muerte, también temerás a la vida. Como hablábamos antes, los seres humanos sabemos desde el momento que nacemos que nos tenemos que morir. Y esto es el el tránsito y toda la experiencia de vida lo que hace eh, que al final, cuando llegue el momento de marchar, digas, mi vida ha merecido la pena. Entonces, de ahí, cuando empiezan las preguntas, y esto pasa mucho en duelo, ¿no? Que empiezan, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué me ha pasado a mí esto? ¿Quién soy yo? ¿A qué he venido yo a este mundo? Entonces, esto no solamente es algo, pues, filosófico que la gente se pregunte, sino que se trata, de verdad se trata de cuestiones que la gente y el ser humano se plantea desde hace muchos años. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos? ¿Quién soy en realidad? ¿No? Esto es algo que uno para descubrirlo tiene que mirar en su interior y tiene que ser una mirada muy profunda y es algo que tiene que ser algo de una comprensión que, que nos saque fuera de lo que somos nosotros mismos, ¿no? De esa identificación que tenemos con el yo persona. Yo soy inmaculada, me dedico a acompañar a personas, soy hija, soy madre, soy... Lejos de eso, soy una, una persona, soy un ente que forma parte de algo mucho más grande y donde todos estamos conectados y hay algo más por encima de solamente lo material. Pero nos identificamos tanto con solamente lo material, con el hecho de ser y de tener y de hacer, que nos olvidamos de lo que realmente somos. Entonces, hay que adentrarse en realmente, porque cuando uno está en un proceso de duelo, o ahora, ¿no? Cuando viene la Navidad, es como mucha gente dice, ojalá que el día 22 se hiciese de noche y ya apareciese el día 8 y se hubiesen pasado todas las fiestas y yo no quiero saber nada de nadie, ¿no? Pero realmente el reto es afrontar todo eso y afrontar conociéndote y diciendo,
Yo sé que estoy en este proceso, pero yo sé que como yo me comporte va a ser un ejemplo para la gente que esté a mi alrededor. Va a ser también un ejemplo para mí. Hay una fortaleza en mí, algo que no, porque si tú te dejases con tu mente y con tu cuerpo, seguramente ninguno nos levantaríamos de la cama. Porque es tal el dolor y tal la tristeza y tal tantas preguntas y se siente uno tan mal, pues que al final dirías, mi vida no tiene ningún sentido y yo no quiero, y yo me quedo en la cama y que se pare el mundo que yo me bajo, ¿no? Pero sin embargo hay algo, esa fuerza vital que al final te empuja y que te dice, es que mira que tu madre te necesita, que tus hijos te necesitan, que tienes que ir al trabajo, algo hay que te empuja al final a la vida. Y ese algo es algo que es superior a nosotros. Llámale Dios, llámale universo, llámale conciencia universal, como tú quieras. Pero al final es algo que está por encima de nosotros. Y cuando uno está en silencio y cuando uno está triste y cuando uno se mira hacia adentro, realmente observa esa fuerza vital que te empuja a la vida. Y ahí es donde hay que agarrarse, a esa energía vital. Dice San Agustín, la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Pero esto es muy difícil, claro. Esto es súper difícil. Entonces, ¿cómo aprender a afrontar este dolor, ¿no? Y el miedo a la pérdida? Esto a veces es como, hay otra forma de gestionarse que no sea la de ir tirando, esperando a que el paso del tiempo pues cure el dolor. Está claro que el tiempo ayuda, el tiempo es un gran aliado y así lo dice el dicho, ¿no? No hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Pero al final no basta con esperar a que el dolor pase. En realidad, el duelo es la oportunidad para hacernos amigos de la aceptación e integrar el gran mensaje que el dolor trae. Sabemos que el ser humano pues tiene muchísima resistencia al cambio. Siempre es como todo lo que sea diferente, asusta y queremos que la vida sea siempre igual, que todo, cuando estemos todo bien es como que se pare el mundo, que está todo como está, porque seguramente algo pasará, ¿no? Entonces, el cambio lo llevamos bastante mal. Entonces, ¿de dónde surge el dolor de la pérdida, ¿no? ¿Cuál es la raíz del miedo a la pérdida y del miedo a la muerte? Porque yo creo que al final lo que hay detrás de todo eso es el miedo a la muerte. No a la muerte quizá de me muero y ya, sino pues a morir con dolor, a qué habrá después, ¿no? Cada uno tiene sus interrogantes, pero en realidad lo que hay al final es miedo a la muerte. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, porque cuando somos niños, eh, al principio, cuando el niño está con su madre o la niña está con su madre todo el rato, no tiene la percepción del mundo. Su vida solamente es él y su madre y su entorno, ¿no? La madre es la que le suministra lo que necesita para vivir. Entonces, todo su mundo, su universo se centra en la madre. A medida que vamos creciendo, empieza a formarse una identidad. El niño ya sabe que es una persona y entonces está ya separada de lo de ahí fuera, ¿no? Entonces ahora se tiene que identificar con otros objetos y con otras personas. Entonces, esto es la realidad del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento parte de la identificación. Si tú cuando eres niño te quitan un juguete, lloras porque solamente conoces eso, ¿no? Entonces, cuando te identificas con todo lo que te rodea y sientes que eso es lo único que hay, al final sufres cuando te lo quitan. Entonces,
Cuando fallece alguien, cuando pierdes a un ser querido, al final pierdes también esa parte tuya con él, ¿no? Entonces, cuando empieza el duelo, que evidentemente el duelo duele, y esto no es ni una enfermedad, ni no es, es un estado, es el proceso que hay que pasar después de la pérdida. Y es un camino de crecimiento y de transformación que conduce a la liberación del dolor y abre la puerta a una nueva vida. Es ese tiempo de adaptación para reinventarnos, para descubrir nuestras fortalezas. Y sobre todo es un tiempo en el que tenemos que aprender a vivir sin la persona que no está. Entonces, en Navidad, cuando uno pone la mesa y ve el sitio y dice, este era el sitio, en mi caso, por ejemplo, la primera Navidad, este es el sitio de papá, y claro, te sientas a la mesa y ves ahí el sitio vacío, pues evidentemente en mi caso fue pues 4 días antes de Nochebuena, con lo cual pues la Nochebuena fue bastante difícil, pero realmente hay que aprender a llenar esa silla vacía. Y esa silla vacía no la reemplaza otra persona, ni la reemplaza nada material. La reemplaza saber que esa persona que se ha ido ha tenido una vida plena, que ha vivido como él o como ella quería vivir, que ha dejado una familia, que todos honramos a esa persona y actuamos de una manera cordial y con alegría, sabiendo que a esa persona le gustaría vernos bien y le gustaría vernos felices. Y sobre todo se llena con el amor y el recuerdo y el cariño. Entonces, si alguien siente la necesidad de dejar la silla o el espacio vacío, lo puede hacer si quiere. Pero sobre todo es importante hablar de esa persona si surge la conversación, recordar las cosas que le gustaban, recordar sus bromas, abrir una botella de vino porque era lo que a él le gustaba, de ese vino que a él le gustaba, o hacer una comida que a él o a ella le gustara, porque solamente alguien muere cuando se olvida. Y el hecho de no hablar de esa persona o de no dejarle su espacio no hace que esto desaparezca. Al contrario, las personas además con la muerte no desaparecemos. La muerte es nuestro cuerpo físico el que muere, pero hay un alma y ese alma sigue su camino y ese alma permanece con la gente que quiere de alguna manera. Y si uno se para y y realmente conecta, estoy segura que muchos sentiréis que hay alguna señal por ahí, algo que te dice que está ahí a tu lado, ¿no? Entonces, quedarte llorando, no mencionarlo, eh, quitarle su sitio, o sea, cada uno que obre como con naturalidad, pero es importante dejar el espacio a esa persona. Y a los niños, sobre todo cuando hay niños, porque es una suerte las familias que tenéis niños, porque los niños no entienden de esto. Los niños lo único que quieren es, pues, pasarlo bien y ellos entienden mucho mejor la muerte que los adultos. Y a los niños hay que contarles que había un abuelo, que había un padre, que había un tío, que había quien sea. Porque al final eh, forma parte de ese camino de honrar y de saber que esa persona, su vida merece la pena y que su vida
ha servido para algo. Entonces, mencionarlo, contar pues historias, recordar momentos, pues te acuerdas cuando fuimos, te acuerdas cuando vinimos, te acuerdas. Todo esto es bastante importante. Es hacerlo presente, aunque no esté físicamente, pero ahí sigue de alguna manera. Y aunque no lo podamos ver físicamente, en nuestro corazón siempre van a vivir nuestros seres queridos. Y el duelo es aprender a relacionarse con estas personas, con la persona que se ha marchado de una manera diferente. Y hacer tu vida sin esa persona. Esto trata de organizarse, de cómo, pues si antes me levantaba y me iba a pasear, pues ahora lo hago solo o cambio o me apunto a otro sitio, en fin, es este tiempo de reubicarte para poder seguir con la vida. Entonces, eh, aquí dice, en psicología el proceso del duelo es sinónimo del intento que hace el doliente para aceptar la pérdida y para llevar a cabo los cambios necesarios en su vida. Entonces, cuando perdemos a alguien amado, ya nada es igual, nosotros ya no somos los mismos. En realidad la vida se pone al revés y ya nosotros no somos ni seremos jamás los mismos tras una pérdida significativa. El objetivo del duelo es el cambio de esa percepción del vínculo, de cómo yo estoy vinculada con esa persona. Es transitar desde el dolor tan inmenso de la ausencia hasta el recuerdo agradecido de haber compartido todo ese tiempo. El reto es remontar ese dolor agudo que nos desconecta de la vida para encontrar nuevamente un sentido a la existencia. Entonces, no hay dos duelos iguales, cada uno de nosotros somos diferentes y además pues influyen muchísimas cosas en la vida de todos, ¿no? Entonces, lo único que tienen en común todos los duelos es que duelen. Pero aquí una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, dolor duele, sé que estoy en ese proceso, me adapto, me reinvento, lloro, me tomo mi tiempo. Pero cuando veo que entro en bucle y que estoy todo el día, día tras día, durante muchos días, en este círculo, ¿no? De no salir de ahí, entonces ahí ya sí que empieza el sufrimiento. Y ese sufrimiento invalida tu vida. Entonces de nada vale decir no celebro ya nunca más las Navidades, porque, porque da igual lo que tú hagas. Las Navidades siempre van a seguir existiendo. Y al final es condenarte a ti y a los que están por algo que es natural, que forma parte de la vida y que hay que sentarse a la mesa honrando todos los veces a lo largo de la vida que estuvo con nosotros. He decidido poner esto del luto y el duelo porque venimos de unas generaciones que donde había mucho, donde el luto era muy importante, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues esto ha evolucionado, ¿no? El duelo pues ya no se viste de negro, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia, mi abuela perdió una hija con 18 años y se vistió de luto toda la vida ya, hasta los pendientes se lo forró de negro. Y los 15 años que vivió, ya nunca más se puso nada que no fuese negro. Y evidentemente, pues su vida era de su casa al cementerio y del cementerio a su casa, ¿no? Entonces, el luto tiene una connotación peyorativa que es el dolor desde la resignación, de por qué me ha pasado a mí, y me resigno y me enfado con el mundo y renuncio a la vida. Y esto, personalmente, para mí es lo que representa el luto, porque así lo he vivido en mi casa, ¿no? Cuando se ha muerto alguien es como no había televisión, de negro, no se podía hablar, no se podía, ¿no? Todas estas cosas.
Sin embargo, pues al final era como, el luto era como dolor, todo el rato dolor y ahí no había ningún amor, nada. Es como era cuanto más sufrimiento y más llorases y más demostrases que era imposible seguir con tu vida, era como que lo querías más, ¿no? En cierta manera. Esto ha cambiado, ¿no? Y también esto es por una de las cosas en las que yo me dedico a esto, ¿no? Porque para mí, y por eso así se llama mi proyecto, ¿no? Amor o temor, ¿no? Es desde dónde eliges vivir, desde el amor o desde el miedo. Si estás desde el miedo y todo es, te coarta, te mete, te somete, no puedes salir, no te puedes comunicar, no puedes, pues esto evidentemente eh, había familias que, pues eso, que en época de que se moría un tío, se pasaban, yo tengo fotos de mis abuelos de bien pequeños ya vestidos de negro, porque se habían muerto sus abuelos, entonces aquí todo el mundo vestía de negro. Y un niño con 2 años vestirle de negro y que esté en luto, pues no me parece que sea lo más adecuado, ¿no? Entonces, para mí lo importante es vivir desde el amor. Y entonces el amor hoy en día se entiende de una manera mucho más abierta, ¿no? Y entonces es la capacidad de superación por el propio amor que has vivido con esa persona. Ayer veía un documental que han hecho de los de padres, ¿no? De muertes por suicidio. Y me quedaba con una frase de una de las mamás que perdió a una hija con 18 años que se suicidó. Y claro, la mujer después de 4 años o 5 años que ya llevaba de duelo, ella misma decía, me parece muy injusto recordar a mi hija por lo que hizo, porque a pesar de todo el daño que nos ha hecho, nos ha regalado 18 años muy bonitos, de ser una hija estupenda, de ser una niña alegre, de ser, bueno, luego tuvo una depresión y el desenlace fue fatal, pero me parece muy injusto quedarme solamente con la última parte. Y es que la mente humana al final tenemos esa capacidad. Es como que lo bueno se nos olvida, recordamos lo último, la última fase, y además entramos en bucle pensando y recordando solamente, sobre todo en la primera parte del duelo, de solamente lo malo. Entonces, para mí, la mejor manera de honrar a quien has querido es el propio amor que has tenido por esa persona. Y ese amor que has compartido y todo lo que te ha enseñado y todo lo que te ha dado y todo lo que has compartido, tiene que ser lo que te impulse a seguir hacia adelante. Entonces, para mí no se trata de estar triste o estar llorando, es atención a tu cuerpo, a lo que tú pides, a lo que tú necesites. Si necesitas llorar, lloras. Si necesitas quedarte en casa, te quedas en casa, lo que sientas, pero al final teniendo un objetivo, tengo que seguir con mi vida y voy a seguir con mi vida, pero reconozco que estoy en una fase de duelo y ahora me paro porque necesito llorar y así. Entonces, aquí hay una frase de Judith Tattelbaum que me gusta mucho que dice, recobrarse de la muerte de una persona querida no es eliminar el amor o los recuerdos, significa aceptar su muerte, que disminuyen el dolor y la pena y sentirnos libres para ocuparnos de nuevo de la vida. Porque al final también es un poco también una excusa, ¿no? De cómo cómo yo me, me quiero todo el rato enredar en ese pensamiento de eh, pobre de mí, ya no voy a poder seguir, lo echo mucho de menos, estoy muy triste. Y al final eso también te lleva a que tu vida se aparca. Y aparcar tu vida lo puedes hacer durante X tiempo, pero tu vida está ahí y tú eres la única responsable de esa vida.
Entonces es como transformar el amor y todo lo que has compartido con esa persona y que te sirva de impulso, que sea ese amor el que digas, esto tiene que servir para algo y yo esto lo voy a utilizar y que sea el abono para tener pues unas fiestas tranquilas, unas fiestas en calma, unas fiestas de agradecimiento, de compartir, donde haya espacio para el recuerdo, donde haya espacio pues para el abrazo y el recuerdo para esa persona, pero para seguir también, porque la vida sigue y vienen generaciones después. Y todas estas cosas de cómo tú transites tu duelo, también se quedan en el ADN de la familia. Y esto a futuras generaciones les marca. Y si tú has tenido una abuela o una madre o lo que sea que ha tenido un duelo muy difícil, al final eso se queda en el inconsciente del hijo o del nieto y va a sufrir también mucho más en sus pérdidas posteriores, que hoy estamos hablando de la muerte física, pero la vida está llena de pérdidas, hasta nosotros mismos, ¿no? Salud, vamos perdiendo, cada día perdemos algo. Conciencia emocional. Esto es fundamental, ¿no? Porque normalmente todas las emociones que hay en el duelo pues suelen estar relacionadas pues con el dolor, con la rabia, con la ira, ¿no? Y entonces al final cuando hay todas estas sensaciones negativas, muchas veces hay un mecanismo que se activa de supervivencia y bloquea esa emoción, ¿no? Entonces, eh, bloquear las emociones solo conduce, pues eso, a posponer ese afrontamiento de la situación, ¿no? Además, que también, pues, hay que tener una relación sana con lo que tú sientes. Entonces, no estamos tampoco preparados para escuchar nuestras emociones y parece que si te sientes mal, pues sientes culpa o tienes que hacer como un esfuerzo para como que aquí no ha pasado nada porque claro es que no quiero que mis hijos me vean triste o no quiero que mis padres me vean no sé qué y al final reprimes todo eso, ¿no? Y entonces esto al final es negativo porque nosotros en nuestra propia creencia pensamos que expresar esas emociones que nosotros ponemos como negativas son malas, pero realmente no son malas, tienen un efecto muy positivo. Y eso, cuando tú las permites que salgan y las puedes expresar, pues realmente limpian y realmente descargan toda tu mochila emocional. Porque al final es muy difícil mantener todo el rato una imagen de ser alguien que no eres o de estar viviendo algo como no lo estás viviendo realmente. Entonces, está claro, has perdido a alguien que amas, te falta esa persona. Claro que pues estás en todo tu derecho de sentir rabia, de estar enfadada, de tener miedo, de lo que sea. Y eso lo tienes que sacar. Es que es recomendable sacarlo y decirlo. Mira, en este momento estoy muy enfadada, estoy muy triste, no entiendo nada de lo que está pasando, estoy fatal. Y entonces en ese momento, pues te vas, te pegas cuatro gritos, te vas a caminar, coges ahí un cojín y pegas ahí tres golpes para poder soltar, porque es muy importante soltar las emociones y expresarlas. Y también tu cuerpo físico hacer ejercicio, salir a andar, darle movimiento al cuerpo, porque todo lo que está en la cabeza y todos los pensamientos, todo este bucle, ¿no? Que empezamos aquí a pensar, imaginarnos y todo dónde estamos y qué va a ser de mí y cómo voy a hacer lo otro y cómo voy a arreglar lo de más allá. Todo esto al final va haciendo que el cuerpo se vaya contrayendo. Y entonces, pues contracturas, dolencias, y uno tiene que seguir movilizando el cuerpo, porque como pares, el cuerpo al final cae en desuso y luego arrancarlo es mucho peor.
Entonces, después del tiempo, el que sea, que cada cual necesite, que esto es muy importante, después hay que ir poco a poco retomando la vida. Y la vida pasa por atenderte. Atenderte es escuchar a tu cuerpo y cuidar tu salud mental. Y la salud mental está identificada por las emociones. Cuando tú eres capaz de expresar y de poner nombre a lo que estás viviendo. Esto es fundamental. Entonces, para poder convivir con la pérdida es importante poder convivir con las emociones que se asocian a este proceso. Entonces, que una vez que son escuchadas, permitidas y honradas, pues pueden evolucionar a otras de mayor consistencia en busca de sentido y comprensión de lo sucedido. ¿Y cuál es el sentido y la comprensión de lo sucedido? Al final es la aceptación. Y eso es lo que más cuesta. Hay un proceso de muchísimo enfado, de ira, de negación, de, bueno, todas las fases del duelo, ¿no? Y al final es la aceptación. El duelo es una travesía a través del desierto y hay que atravesarlo para alcanzar tarde o temprano la aceptación. Aceptar de que esa persona no está y que yo tengo que aprender a vivir sin ella. Hay que llorar, llorar todo lo necesario, manifestar el dolor y darnos el tiempo para adaptarnos al cambio. Está claro que nadie que haya amado y que haya sufrido una pérdida puede evitar pasar un duelo. Esto va unido a la pérdida de un ser querido. Es así. Nadie está exento de pasar esto. Se necesita un tiempo. Cada uno dependerá de sus variables y de su situación y de sus circunstancias para volver a un estado de equilibrio emocional, ya que este impacto de la pérdida afecta a todas las dimensiones de las personas, tanto física como emocional, mental, social y espiritual. La constatación de que nos hemos recobrado de un duelo y hemos integrado esa pérdida y hemos recolocado el vínculo en nuestra vida es la capacidad de recordar sin sufrimiento una vez nos hemos deshecho de todo aquello que daña y salimos de ese proceso como de oruga a mariposa, ¿no? El proceso del duelo es como el proceso en el que uno es oruga. Es ese momento en el que uno está como de letargo, que está ahí intentando procesar todo lo que ha pasado, analizando, colocando, pero sobre todo es muy importante el vínculo. No está esa persona físicamente, pero el hecho de que haya muerto no me separa de esa persona. Esa persona sigue de alguna manera. Y yo puedo hablar y puedo seguir eh, comentando cosas con esa persona y sintiéndole ahí, aunque poniéndole luz, siempre velitas, camina para que camine su alma hacia la luz y haga un tránsito que sea fácil, pero de alguna manera su energía y todo lo que yo he vivido permanece ahí, en mi amor, en mi recuerdo. Entonces, una vez que hemos hecho todo eso, que es el proceso de oruga, que hemos integrado esa pérdida, aceptamos que no está y aprendemos a vivir. Y nos podemos sentar a la mesa y cuando nos sentamos a la mesa decimos, aunque papá, el abuelo, Pepito no esté, está presente en nuestros corazones. Y todos los que estamos aquí presentes honramos y agradecemos todos los años que nos ha acompañado a la mesa. Y ahora, aunque no lo haga de manera física, te sentimos en el corazón y honramos tu vida con nosotros. Y comenzamos a cenar y comenzamos a vivir, sabiendo que la muerte es una ilusión y que la separación no es posible, porque siempre, siempre, siempre estaremos unidos. Nuestras almas no desaparecen.
Aprendemos a vivir con la ausencia física y aceptamos que es parte del juego de la vida el soltar y seguir fluyendo en permanente cambio. Una vez que hemos alcanzado esa apertura y nos hemos conectado con el amor que en realidad somos, pues sabemos que el amor es un lazo eterno. Entonces, una de las funciones del duelo consiste en aprender a situar de otra forma en nuestra vida al ser querido fallecido. Tampoco sin idealizar la relación, ¿no? Relacionarnos de manera más natural con la muerte es vivir de manera más lúcida. Aprender a morir es aprender a vivir. Y mirar a la muerte de frente es mirar de frente a la vida. Hemos decidido en algún momento que la muerte es lo malo y la vida es lo bueno, pero es porque la vida la conocemos y es lo que estamos experimentando. La muerte no sabemos lo que es, nadie nos lo ha contado, pero no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. La cuestión es que si la vida tiene un sentido, ese sentido es el de la muerte, porque todos estamos destinados a morir. Entonces, poder honrar la vida y vivir de una manera plena y disfrutar de la Navidad como el momento de nacimiento de la luz, agradecer que estamos vivos, agradecer que tenemos todo lo que tenemos, que esa persona que ya no está ha colaborado en nuestra vida para tener esto, para ser quienes somos y honrarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Y poner una velita siempre, mucha luz, mandar mucha luz para su camino y mantenerlo vivo en nuestro recuerdo, pero que eso no nos invalide para seguir con nuestra vida, porque la vida sigue y es nuestro regalo más bonito y no hacerlo sería despreciarlo. Así que aprendiendo a vivir de otra manera y a relacionarnos con esa persona desde otro lugar, pero hay que seguir con la vida. Y hasta aquí hemos llegado.